Vamos a retomar el programa con esta sesión especial que pretende ser un símil entre una biografía y una línea histórica de acontecimientos. Vamos a hacer un repaso de la trayectoria profesional de mi padre y esto va a venir de voz de los distintos episodios vividos y que van a testimoniar pues diversas personas que estaban ahí en su momento. Para ello invito por favor a dos personas muy especiales que han estado desde muy al principio y siguen ahora a su lado, que son Andrés Íñiguez y Javier Goicolea, como moderadores, por favor, para que dirijan y lleven el hilo de esta sesión. Muchas gracias. Vamos a iniciar esta sesión de testimonios personales. La vamos a moderar el doctor Javier Goicolea y yo, como Fernando ha dicho. Y realmente el riesgo que tiene este tipo de sesiones es la emoción, que se nos puede quebrar la voz. Solo voy a decir unas breves palabras antes de dar la palabra a Javier y permitirme que haga estos breves comentarios, pues no en vano conocí a Carlos hace 40 años y me siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad de conocer a Carlos por entonces y de haber sido parte de ese proyecto profesional y vital que nos ha unido. Con él trabajé entre 1984 y el 93, hasta que me trasladé a la Fundación Jiménez Díaz. Y quiero recordaros una anécdota que quizá pocos conocen, algunos la recordarán. Cuando Carlos llevaba poco tiempo en Madrid, pero ya era un líder consolidado en la cardiología intervencionista y le hicieron una entrevista en un periódico especializado de prensa médica, entrevista que seguro que Carlos se acuerda. Y en ella le preguntaron cómo se definiría usted, a lo que Carlos contestó pues como un vividor. Y esta entrevista le acarreó alguna crítica, en mi opinión fruto de la envidia y de la mediocridad de quien la hizo, pero yo reivindico esa autodefinición de Carlos porque no es una definición que deba entenderse peyorativamente, sino todo lo contrario. Y de hecho es como lo define la Real Academia Española, es decir, como que vive la vida disfrutando de ella al máximo, es decir, una persona que derrocha optimismo, y lo pueden consultar en el diccionario. Esto es y es lo que ha sido Carlos. Y permitidme que diga que desde el punto de vista profesional, como digo yo que le conocí cuando llegó al clínico procedente de Granada, del servicio de Pepe Aspitarte, que está aquí con nosotros, con un bagaje entonces de 20 angioplastias coronarias, y con el que iniciamos la andadura de la cardiología intervencionista en el clínico. Carlos no solo ha demostrado que es un ejemplo de líder, sino y sobre todo para mí pues de maestro. Con él y de él aprendí casi toda la cardiología intervencionista de aquel tiempo. Y a título personal pues quisiera reivindicar su papel como el maestro del que uno aprende lo que se ha de hacer en la vida y cómo se ha de hacer para hacerlo bien. De aquel jefe, luego maestro y compañero, hoy hay en mí pues una gran admiración, una profunda amistad personal, muchísimas vivencias comunes, algunas malas, la mayoría buenas, que nos van a acompañar a ambos pues de por vida. Así que gracias, Carlos, por todo. Fernando, Nano, gracias. Gracias por invitarme. Javier, también gracias por organizarlo, por ser el padre de la idea. Yo no tengo nada escrito, voy a decir unas palabras de memoria, a lo mejor se me olvidan algunas cosas, pero lo he hecho de manera voluntaria. La trayectoria profesional no se resume solo en una línea. Hemos visto la línea que Javier Escanet ponía,
sino también es una visión caleidoscópica, una visión casi os voy a decir cubista. Esto es lo que vamos a hacer ahora en esta sesión. Vamos a hacer una visión y una versión cubista o caleidoscópica de lo que es una trayectoria profesional. No voy a decir una vida porque la vida se termina, ¿no? Yo solamente quería abusar de mi papel de moderador y aprovechar para darle las gracias a Carlos y recordar una anécdota que es posible que él no se acuerde, pero cuando yo llevaba poco tiempo en el clínico, casi menos de 3 años, me ofrecieron la posibilidad de reintegrarme a mi alma mater, y mi alma mater es la Concha, ¿no? La Fundación Jiménez Díaz, pero entonces era la Concha. Y Carlos se vino conmigo, aceptó una invitación para venirse al Valle de Mena, de donde es mi familia, y estuvo todo un fin de semana convenciéndome, de lo cual a veces me arrepentí, pero al final, y mirándolo retrospectivamente, tengo que reconocer que me permitió vivir una experiencia profesional y personal maravillosa e ilusionante, en que conocí a muchísimos compañeros, amigos, Andrés, Rosana, Fernando Alfonso, y realmente pues tengo que darte las gracias por eso y por tu amistad, Carlos, de la cual yo creo que me siento orgulloso y te participo a ti la mía. Buenos días. Aún a expensas de que se me considere un sentimental, quiero expresar mi orgullo por la gran amistad que me une con Carlos. Nos conocimos en la adolescencia en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, cuando procedentes de diversos pueblos llegábamos para estudiar el antiguo Preu. El viaje de muchas horas lo hacíamos en aquellos antiguos trenes nocturnos que recorrían España con destino a Madrid. Carlos, nacido en el seno de una familia numerosa, procedía de un pueblo del Prepirineo leridano, la Pobla de Segur, y yo creo que su origen ha marcado su personalidad. En la laboral estudiamos Preu y selectivo, equivalente a primero de carrera. Ya en Madrid estuvimos durante un año en un colegio mayor y después, compartiendo piso con otros entrañables amigos, uno de ellos, Jesús, antiguo, desde la laboral, y otros como Vicente y Marce, que se incorporaron al grupo más tarde. También está Miguel, que aunque vivía con su familia, fue adoptado como uno más. Carlos terminó la carrera de Medicina en el año 74 con la primera promoción de la Universidad Autónoma y con uno de los mejores expedientes de esta facultad. Pocos meses más tarde inició la residencia de cardiología en la Fundación Jiménez Díaz, la querida Concha, donde nos formamos como médicos, pero también como personas. De Carlos quiero destacar, además de su gran vocación por la medicina, 2 cosas. Su gran capacidad de trabajo, era capaz de ponerse a estudiar después de una tarde de vinos en Argüelles, que era una de nuestras aficiones favoritas, y cuando los demás nos íbamos a la cama, él se quedaba estudiando. Por otra parte, su capacidad de disfrutar de todas las ocasiones que se le presentan en la vida. Me tenéis que reconocer que es un disfrutón o un vividor, en el mejor sentido de la palabra. Ahora quiero que nuestro amigo Jesús, andaluz, tuno y periodista, nos retrate con algunas anécdotas aquella vida estudiantil. Chuchi. Me llamo Jesús Garrido y conocí al doctor Macaya y al doctor Rey, que me ha precedido, hace más de 56 años, en octubre del 67, cuando los 3 nos incorporamos, como ha dicho, como otros muchos, a la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, ULA, en calidad de internos para estudiar preuniversitario con una beca conseguida por nuestro buen expediente académico en el bachillerato. Para conservar esta beca había que sacar una nota de 7 y este primer año y aprobar luego cada curso en la universidad de la carrera que hubiéramos elegido estudiar. Así que en octubre nos encontramos en la ULA alumnos procedentes de casi todas las regiones de España, con 16 años cumplidos o a punto de cumplirlo, y entre ellos nosotros 3, un gallego de Ferrol, del caudillo por aquel entonces, hijo de un trabajador de los astilleros, el futuro doctor Rey, un catalán de la Pobla de Segur, hijo de un técnico de una empresa hidroeléctrica del Pirineo,
el futuro doctor Macaya, y un andaluz de Torres, un pueblo de Jaén enclavado en Sierra Mágina, hijo de un contable gestor de una cooperativa dedicada a la producción de aceite de oliva, que es el que hoy les habla. Y que, ajeno por completo a la medicina, ha desarrollado su vida laboral trabajando de gestor auditor público en la Administración del Estado. Los que conseguimos una nota de 7 de media, después de pasar el verano en nuestras respectivas tierras, volvimos a Alcalá a estudiar selectivo, curso común para todas las carreras de ciencia. Y una vez superado el curso selectivo, nosotros tres, junto con otros compañeros que también conservaron la beca, elegimos un colegio mayor situado en el Puente de los Franceses para estudiar segundo de Medicina en su caso y segundo de Ciencias Exactas en el mío. Una vez finalizado ese curso, para el siguiente nos embarcamos en una aventura que por entonces era infrecuente y que hoy es muy normal: compartir un piso de estudiante entre varios amigos. Nosotros tres lo hicimos durante 7 años, en los que hubo en torno a nuestro núcleo algunas incorporaciones y abandonos en un aceptable ambiente de estudio en el que siempre destacó Carlos, que con una tenacidad inquebrantable de la que otros carecíamos, cumplía con sus compromisos académicos y encontraba tiempo para participar en el largo aprendizaje gastronómico en el que nos acostumbramos a degustar, desde un exquisito lacón con grelos o una excelente butifarra catalana al inigualable aceite de oliva virgen de mi tierra o el apetitoso cocido madrileño que poco a poco fuimos perfeccionando. En las famosas comilonas de fin de semana que acababan con la degustación de una buena quemada cuando había orujo gallego, o en largas sobremesas probando algunas de las bebidas espirituosas que íbamos incorporando a nuestro repertorio o que traían los invitados. No podéis imaginar la cantidad de anécdotas de todo tipo que hubo en esa larga convivencia, algunas involuntariamente deformadas hoy al evocarlas. Intentaré rememorar algunas de ellas en un orden no exactamente cronológico, pues cuando se mezclan situaciones, lugares y personas, inevitablemente unas te llevan a las otras, y mi intención es que esta breve intervención sea cualquier cosa menos aburrida. En los 2 años de Alcalá, aparte de estudiar y mucho, como en cualquier grupo, fuimos compartiendo aficiones, aprendiendo cosas los unos de los otros e intercambiando experiencias de nuestras respectivas tierras. Yo asocié la palabra huelga a los astilleros de Ferrol y más tarde a las cargas policiales que pronto presenciaríamos en directo en la universidad. También oí hablar de los curas obreros que iban poco a poco implantándose en Cataluña. Algunos conocí con Carlos en nuestras excursiones navideñas a La Pobla y a otros pequeños pueblecitos del Valle de Arán casi enterrados en la nieve, donde probé algo insuperable: conejo a la brasa de la chimenea acompañado de un cava de la tierra bebido en porrón. Otro recuerdo imborrable de aquellas andanzas fue nuestra incorporación a una de las tertulias que su madre, doña Violeta, mantenía en torno a su mesa, en las que los participantes, un cura obrero entre otros, hablábamos, algo inusual en esos tiempos, de política, de cultura, de creencias religiosas, pero siempre desde la máxima tolerancia para todas las opiniones. Según nos contó la madre de Carlos, doña Violeta era como la llamaba Pepín, el hijo del panadero, amigo de la familia, que con el tiempo llegaría a ser político de larga trayectoria. Josep Borrell es su nombre completo. Vaya aquí desde un cariñoso recuerdo para ella y sus tertulias. Volviendo a Alcalá, en los ratos de ocio nos daba por pasear hasta su bonita y porticada plaza, y sobre todo en el segundo año, y al principio tímidamente nos dejábamos arrastrar por un compañero de Donostia que tenía más experiencia en tomar chiquitos a algún mesor de las calles aledañas. En el curso siguiente, algunos de los estudiantes del colegio mayor en el que aterrizamos nos enseñaron cuáles eran los bares de moda de Argüelles, y hasta el novedoso bar dentro del Hotel Tirol, en el que el famoso barman Peces preparaba un cóctel de su invención, el groggy, que te dejaba como su nombre indica. Estos colegiales, bastante mayores que nosotros, eran poco propensos al estudio. Sirva como ejemplo la celebración con cava en el comedor del colegio que uno de ellos, estudiante de Caminos, hizo tras aprobar después de 4 años la asignatura de materiales en segundo. Por estas y otras razones creímos que aquel ambiente no era el apropiado para nosotros e iniciamos en enero del año siguiente la aventura del piso de estudiantes que antes comentaba. En Alcalá lo que más nos gustaba, estábamos en la edad, era los retos y las apuestas, y las hacíamos por cualquier cosa.
hasta que pronto descubrimos el mus, juego de envite casi desconocido en nuestras provincias, pero muy practicado en Madrid. Así que nos pusimos manos a la obra y hasta hoy. No hay sobremesa en nuestras reuniones en la que, estando los suficientes, no acabemos jugando una partida de mus, considerándonos todos sin excepción los mejores y excusándose siempre los que pierden en las malas cartas recibidas. Carlos demostró desde el principio, y así continuó en el piso, su gran capacidad de trabajo y que era un alumno brillante, incluso atrevido a veces. Nunca podré olvidar el día que, después de una larga sobremesa en Alcalá, se ofreció como voluntario para explicar en la pizarra al profesor de física el gradiente de potencial. Confieso que a día de hoy sigo sin tenerlo claro. Y sobre todo con un reto por una apuesta incluida. De todas las vivencias compartidas aquellos años surgió una relación de amistad entrañable que hoy día, 56 años más tarde, seguimos manteniendo. Ha habido épocas en las que nos veíamos de forma espaciada, como en los años en los que Carlos estuvo destinado en hospitales de Las Palmas y Granada, en las que solo nos vimos una vez al año, al empezar el otoño, en la fiesta que convocaba un partido y que, más que política, para nosotros era musical y gastronómica, degustando un exquisito mojo picón canario o un refrescante mojito cubano. Esta amistad nuestra ha ido evolucionando con el tiempo, salvando las casuísticas y vicisitudes por las que todos hemos pasado y teniendo en cuenta las incorporaciones de amigos y amigas que en uno u otro momento se añadieron a este núcleo original, incluidas las mujeres con las que nos casamos, Lola, perdóname todo, Marisol, tú, perdóname más, y Maribel, y los hijos que tuvimos con ellas, Miguel y Fernando, Cristina y Alberto, y los nietos que estos nos han dado, algunos de los cuales hoy también nos acompañan. Antes de acabar, no me resisto a reproducir parte de la dedicatoria que me autografió Carlos en su regalo del libro editado el año pasado por la Real Academia de Medicina del País Vasco con motivo de su nombramiento como académico de honor. Leo textual: para mi compañero y amigo de casi toda la vida, Jesús, mucho vivido juntos, familia, pueblo y juego de naipes. Le deseo lo mejor, larga vida con su cardiopatía y que se cuide mucho. Debo decir que de los amigos aquí presentes no soy el único paciente del doctor Macaya. También lo son Antonio, Miguel, Tony, no sé si me olvido alguno. En fin, que nos tienen a todos enganchados. Gracias, Carlos. Bromas aparte, tenemos la suerte de contar contigo como gran amigo y como gran cardiólogo. Muchas gracias. Jerónimo Farré ha sido un referente para nosotros. Jerónimo, por favor, puedes pasar. Para todos aquellos que estuvimos en la Concha, ¿no? Y para los que nos denominamos conchitos todavía, no solo macallitos, sino conchitos. Entonces, Jerónimo es para nosotros una referencia muy importante y va a decir unas palabras. ¿Por qué estoy aquí? Estoy hoy aquí porque Carlos Macaya hizo la residencia de cardiología en la Fundación Jiménez Díaz. Allí coincidimos o empezamos a coincidir. Entonces me he estado preguntando qué es lo que yo representé para Carlos Macaya. Y después de mucho darle vueltas, creo que fui su tutor en una época en que no había tutores de residentes. Digamos, la normativa que entonces estaba vigente no había todavía diseñado esa figura. Entonces, los residentes se aproximaban a algunos adjuntos jóvenes del servicio por afinidades personales. Y esto es lo que sucedió entre Carlos y un servidor de ustedes, o de vosotros. También me he preguntado cuál fue la influencia que yo ejercí sobre Carlos. El resultado, Carlos, ha sido decepcionante. No conseguí convencerle de que se hiciera madridista.
tampoco pude convencerle para que se dedicara profesionalmente a las arritmias. Lo que sí que es cierto es que pasamos muchas horas juntos. ¿Por qué? Porque durante muchos años vivimos uno frente al otro, en el mismo edificio, en la misma planta de la calle Gaztambide. Antes le estaba preguntando a Carlos cuándo empezó. Yo creo que hemos llegado a la conclusión que él empezó a vivir allí en el año 1975, que es cuando Alfonso Medina se marchó a Las Palmas. La relación del doctor Macaya con la Fundación Jiménez Díaz ha ido más allá de hacer la residencia en aquel hospital. Carlos se fue a trabajar a Las Palmas con Alfonso Medina, que fue residente conmigo en la Fundación Jiménez Díaz y realmente era también un conchito. Realmente Alfonso, que desgraciadamente no puede estar hoy aquí con nosotros, aunque le hubiera gustado, Alfonso influyó más que yo sobre el doctor Macaya, porque Carlos se ha dedicado a la hemodinámica a partir de aquel trabajo junto al doctor Medina en Las Palmas. De allí pasó a Granada, junto al doctor Pepe Azpitarte, que he tenido la satisfacción de poderles saludar hoy aquí. Y el doctor Pepe Azpitarte, como quizás todo el mundo sabe, también se formó en la Fundación Jiménez Díaz. En 1985 vuelve a Madrid, al Hospital Clínico, a trabajar con el doctor Pedro Zarco. El profesor Zarco no se había formado en la Fundación Jiménez Díaz, pero era un gran amigo de la Fundación Jiménez Díaz. De hecho, enviaba a la Fundación Jiménez Díaz a operarse del corazón a todos sus pacientes que precisaban cirugía. En Madrid, Carlos siguió sujeto a mis influencias inmobiliarias, porque se vino a vivir a un piso en la calle Beatriz de Bobadilla, donde yo vivía desde 1979. Carlos vuelve a Madrid, hemos dicho, en el año 1985. Yo vivía en el quinto, él vivía en el séptimo, y naturalmente eso fue una etapa importante, porque a partir de entonces comenzamos a beber buenos vinos, porque en Gaztambide realmente no teníamos dinero para beber buenos vinos. Aquí ya en Beatriz de Bobadilla nos regalaban buenos vinos a algunos de nuestros pacientes, incluso mi suegro tenía un cupo de Vega Sicilia. Trabajando en el Hospital Clínico continuó su relación con la Fundación Jiménez Díaz, porque muchos antiguos residentes de la Fundación Jiménez Díaz fueron incorporados en el servicio de cardiología del Hospital Clínico, entre ellos el doctor Goicolea, aquí presente, la doctora Hernández Antolín, a cuyo lado estaba yo sentado hace unos minutos, el doctor Fernando Alfonso, el doctor Villacastín, el doctor Borja Ibáñez. No sé si olvido alguno. No me quiero olvidar de Antonio Fernández Ortiz. Él no se formó en la Fundación Jiménez Díaz, pero sí estudió medicina en la Autónoma y fue alumno nuestro en la Fundación Jiménez Díaz. De hecho, el doctor Fernández Ortiz hizo una tesina conmigo siendo estudiante de medicina que realmente hubiera podido ser una tesis doctoral. Con el doctor Ángel Grande también ha mantenido el doctor Macaya una importante relación. El doctor Ángel Grande fue residente en la Fundación Jiménez Díaz y luego estuvo trabajando como becario de electrofisiología durante, no sé, 4 o 5 años. Entonces, Carlos desarrolló un laboratorio de hemodinámica en el Hospital Severo Ochoa, donde trabajaba el doctor Grande, él era el jefe del servicio allí, en Leganés. Y es que el doctor Macaya ha inventado aquí en Madrid las franquicias hemodinámicas. Sí, realmente Carlos, todo el mundo sabe que es una persona de mente bastante creativa. Por último, y no menos importante, su relación con la Fundación Jiménez Díaz se rubricó con la incorporación de mi sobrino, el doctor Antonio López Farré, para poner en marcha un laboratorio de investigación cardiovascular. Mi sobrino, de hecho, ocupó en 1997 el piso en el que yo había vivido en Beatriz de Bobadilla, y eso facilitó su relación con el doctor Macaya. Del resto de la historia del profesor Macaya ya nos han hablado algunas personas antes que yo y nos van a hablar otras personas después de que yo termine, que ya voy a terminar. Y estas intervenciones pondrán de manifiesto que Carlos Macaya
ha sido uno de los cardiólogos que ha sacado del ostracismo a la cardiología española. Y es por eso, Carlos, por lo que quiero decir que me siento profundamente orgulloso de ti. Ya comentaba yo en mi introducción que estas sesiones pueden quebrar la voz por la emoción. La siguiente persona que va a hablar y que va a exponernos sus vivencias es el doctor Armando Betancourt, con quien Carlos compartió en Las Palmas el inicio de sus años y unas vivencias muy importantes. Armando se dedicó a la cardiología intervencionista ya en Las Palmas y luego se trasladó como jefe de servicio a Palma de Mallorca y ahora se dedica a ser dueño de su tiempo, entre otras actividades. Así es que, Armando, cuando quieras. Gracias al comité organizador, sobre todo a Fernando, por poder estar aquí y participar de este homenaje a Carlos, que es lo que nos une a todos. Para explicar su estancia en Las Palmas de Gran Canaria tengo que contar un poco la historia de nuestro servicio, porque realmente el servicio empieza en el año 77, lo monta Alfonso Medina, se crea una sección de hemodinámica con 2 adjuntías. Yo me incorporo en el año 78, procedente de Belviche, Barcelona, y en el 79 se incorpora a Carlos, procedente de la Fundación Jiménez Díaz. Durante nuestros primeros tiempos teníamos la necesidad de empezar a hacer hemodinámica y realmente había muy poco donde trabajar porque no había sala de hemodinámica como Dios manda. Pero Alfonso Medina, que siempre ha sido un personaje tremendamente ocurrente, consiguió dotar una sala de enema de rayos X con una cámara de 70 milímetros, con un vídeo que tenía un efecto persiana tremendo que te impedía tomar una decisión en virtud a las imágenes que tomábamos. Y bueno, en aquella primera época hacíamos cateterismo, sobre todo a personas que no tuvieran mucho peso, porque si no, no veíamos ni el catéter, y trabajábamos muy limitados por el tiempo de revelado. O sea, cada vez que se hacía una inyección, la auxiliar se iba a rayos a revelar la película y nosotros nos salíamos al pasillo a fumarnos un pitillo correspondiente. Era algo que formaba parte de la tradición. Realmente esa fue una época en la cual pues estuvimos poco tiempo porque enseguida empezó a ponerse en marcha el desarrollo de un equipo más completo. De suyo, un año más tarde llega Javier Elola, también otro conchito de la Fundación Jiménez Díaz, y ya éramos 4, Carlos, Alfonso, Javier y yo. Formamos 2 grupos todoterreno, mientras unos hacían hemodinámica, ecos y ergometría, el otro grupo pasaba planta y consultas externas y cada semana nos cruzábamos en las labores. Ya por entonces Carlos demostraba claramente que era el más habilidoso de todos en la sala de hemodinámica. De eso no cabía la menor duda, el que tenía menos complicaciones, tanto menos hematomas femorales como menos oclusiones del pulso braquial o sangrado. Esa fue una época en la cual todos estábamos entusiasmados, pero empezábamos realmente lentamente. Alfonso, nuestro líder, nuestro jefe, la persona a la que le debemos casi todo en la formación complementaria una vez acabada la carrera, era el líder que impulsaba todos los movimientos que desarrollábamos. Era un líder apasionante, pero también implacable. Era raro la tarde que no nos centrábamos a revisar estudios que se le habían ocurrido o a revisar los trabajos que estábamos haciendo con idea de intentar publicarlos. Al principio, realmente, nuestras posibilidades de desarrollar proyectos eran limitados porque no teníamos sala de hemodinámica. Pero en el año 80 se monta la primera sala de hemodinámica en Las Palmas y aquello es una revolución. Empezamos como locos a intentar desarrollar la hemodinámica a todo tren y
Alfonso se ocupaba de reunirnos cada vez más para revisar, publicar e intentar sacar resultados de lo que hacíamos. De suyo, alguna anécdota personal que puedo contar aquí es llamadas por las noches y mi mujer me decía, te llama el novio. El novio era Alfonso, que o bien llamaba a Carlos, o llamaba a Javier, o nos llamaba a los tres porque se le había ocurrido una idea magnífica y había que ir al hospital, no podía esperar a mañana y teníamos que revisar lo que él estaba en ese momento haciendo. Llega un momento crítico, golpe de Estado del año 81. Nos coge a Carlos de guardia, a mí saliente de guardia, pasamos una noche colgados de la radio y luego esperando el mensaje de Su Majestad el Rey y fueron unos días difíciles para todos donde tuvimos que esperar noticias y algunos ya empezaron a tomar decisiones de su futuro profesional, dónde desarrollarlo, etc. En esa época empieza a darse a conocer todo el desarrollo de la cardiología intervencionista, fundamentalmente con el profesor Marcó, y Alfonso y Carlos se van a Toulouse y vuelven entusiasmados, llenos de esquemas de cómo montar la llave NI, la pistola, la guía de angioplastia. Fue una auténtica revolución para nosotros. Alfonso, no todo eran virtudes, pero sí hay que resaltar que sus cualidades personales y profesionales eran muy altas y su nivel de exigencia también. Y esto era sobre todo con nuestros invitados. El doctor Farré fue uno de nuestros invitados, el doctor Sarco también, el doctor Esplugas, el doctor Betriu, invitados internacionales, profesor Tainan, el profesor Benigno Soto de Alabama, vinieron y estuvieron con nosotros varios días, incluso algunos más de una semana, y en sesiones muy intensas de mañana y tarde los exprimíamos al máximo. Queríamos sacar toda la información que nos pudieran dar con respecto a su experiencia en todos los temas que abarcaban desde la anatomía, la embriología, hasta la cardiopatía isquémica, las arritmias y demás. Los viernes, Carlos y yo, al salir del hospital, generalmente nos dábamos la oportunidad de ir a un bar que se llamaba el Haití a tomarnos unos whiskitos. Eso era nuestra rutina y si es posible llegábamos a casa y las señoras no estaban, lo completábamos con unas jareas de vieja, que es un pescado salado canario que huele a demonios pero que sabe de maravilla, y también completábamos con ellos el estar de solaz y de relajo un rato. Compartíamos muchas cosas, vivíamos en pisos colindantes, teníamos una familia que con los mismos amigos, íbamos al fútbol juntos, fumábamos los mismos puros, es decir, hacíamos realmente muchas cosas juntas y fue un periodo de tiempo realmente apasionante. Pero claro, todo en la vida no puede durar siempre. Llega un momento en que, bueno, los grupos humanos, sobre todo si están basados en una gran amistad, pues el trabajo en equipo no puede basarse solo en la amistad. Llega un momento en que hay otros intereses personales, profesionales, lícitos, que hacen que los grupos se disgreguen. Y esto nos pasó en el año 83. Carlos se va a Granada, el doctor Aspitarte lo contrata para dirigir la hemodinámica de Granada. Poco tiempo después Javier Elola se va a Madrid, inicialmente a trabajar en sanidad, en el INSALU, en planificación, posteriormente se fue al Ministerio de Sanidad. Y las cosas cambian, llegan otros, llega gente nueva, llega Nueva Sabia, llega Javier Goicolea al hospital, llega Eva Laraudo-Goitia, se incorporan residentes, Vicente Nieto acaba su especialidad, Ruperto Vargas, Enrique Hernández, Ignacio Coello, en fin, un sinfín de gente que hacen que el hospital continúe. Realmente en estos momentos yo os quiero enseñar algunas fotos de aquella época, sobre todo de las sufridas familias que nos tenían que aguantar la cantidad de horas que pasábamos juntos trabajando, pero también hemos disfrutado muchísimo de la vida. Y a Alfonso hay que agradecerle que realmente fue la persona que intentó en todo momento conseguir que tuviéramos el mejor desarrollo profesional
y en cartas como estas que dirigió al doctor Sarco en Madrid, apoyando claramente al doctor Macaya para continuar el desarrollo de la hemodinámica, pues siempre le estaremos agradecidos. Yo no quiero entreteneros más, tienen que hablar los demás y yo creo que ya es momento de que continuemos y gracias por la amistad, Carlos, como siempre. ¿Quién? Vale. El grupo Granada fue la siguiente estación en la etapa de Carlos Macaya y tenemos dos representantes, primero el doctor Azpitarte y luego el doctor Melgares. Doctor Azpitarte, creo que vas tú primero, ¿no? Melgares. Oh, perdona, Rafa. Me lo has dicho y he cambiado. De acuerdo mutuo lo hemos... Vale. Rafael Melgares es la persona que junto con Carlos estaba en hemodinámica y desarrolló la hemodinámica en Granada, pero también en España, que quizás nos quieres contar algo de eso, ¿no? Como para todos mis compañeros de intervención, es un honor y una gran satisfacción haber sido invitado a dar testimonio del extraordinario desempeño profesional del doctor Carlos Macaya. Muchas gracias por la invitación, a Fernando en primer lugar y a todo el comité organizador. Me cabe el privilegio de dar testimonio de su primera etapa en lo que más tarde se denominaría cardiología intervencionista, etapa que se desarrolla efectivamente en el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, dirigido e impulsado a la modernidad por el doctor José Azpitarte. Seguramente será Pepe Azpitarte quien dé el testimonio más apropiado de la enorme contribución de Carlos al desarrollo de la cardiología en Granada. Yo lo haré desde la perspectiva de considerarme discípulo afortunado de los dos. Carlos llega efectivamente a Granada en 1983 como médico adjunto de cardiología en una plaza ganada por concurso-oposición en una convocatoria, como decía, propiciada por el doctor Azpitarte para proveer al servicio de cardiólogos capacitados para iniciar y desarrollar un laboratorio de hemodinámica de altura, pieza fundamental para el servicio de cardiología y, por ende, para el complejo de la atención cardiológica en Granada, que incluía la cirugía cardíaca recientemente implantada entonces, así como los cuidados intensivos cardiológicos y las cardiopatías congénitas. El doctor Macaya es un cardiólogo joven, con una sólida formación cardiológica adquirida, como ya ha sido relatado, en la prestigiosa Clínica de la Concepción de Madrid, lugar de formación, por cierto, compartido con el doctor Azpitarte e incluso con su compañero de llegada a Granada como adjunto de cardiología, el doctor Jesús Prieto, y con los colegas del Servicio de Cirugía Cardíaca, que globalmente todos provenían también de la Concha y encabezados por el doctor Teodoro Moreno. Y goza ya de una notable experiencia en hemodinámica, como nos acaba de relatar Armando Betancourt, que le acreditaban para afrontar el reto de su implantación en Granada. Pero destacan, además, y esto es muy importante en él, rasgos de carácter que le capacitan para el liderazgo. Me diréis que a estas alturas, a toro pasado, esto es fácil de decir, pero os aseguro, por ser testigo desde la trinchera, de que se percibía desde el primer momento. Tenía, en mi opinión, una visión a la vez clara y atrevida de los prometedores derroteros de la intervención terapéutica en los laboratorios de hemodinámica y también la clara determinación de llevarlos a cabo. Los expresaba con entusiasmo y lo transmitía a los que le rodeábamos implicándonos en el proyecto. A eso cabe añadir su gran capacidad de trabajo, tanto en el aspecto de pensador como en el de realizador, lo cual nos movía a participar, diría literalmente que nos arrastraba a ello. El proyecto era ambicioso y así, en mayo de 1984, justamente hace 40 años, en el recién abierto laboratorio se inicia la angioplastia coronaria transluminal percutánea, de manera pionera en Andalucía. La imagen que podéis ver ahí os muestra una de las primeras, una imagen icónica para nosotros entonces, mostrando los momentos clave de la técnica. En principio,
indicada, como se decía entonces, para lesiones en contextos clínicos limitados, con indicaciones siempre consensuadas y apoyadas en el stand-by quirúrgico. Pero recuerdo que pronto, una de las primeras, en realidad fue ya una angioplastia en un infarto agudo de miocardio, un infarto inferior, y que poco después se hizo una angioplastia de tronco proximal en un contexto clínico ciertamente compasivo en un paciente con un cáncer avanzado. Pocos meses después presentamos, tuve el honor de hacerlo en primera persona por deferencia de Carlos, la experiencia inicial en angioplastia, poquitos meses después, como digo, en el congreso de la que todavía no se llamaba Sociedad Andaluza de Cardiología, sino Asociación de Cardiólogos del Sur, como muestra la parte derecha de la diapositiva. No sé cómo avanzar. Aquí. Pero también desde el principio, y esto es un rasgo distintivo de la experiencia en Granada, se abordan mediante dilatación con catéter balón casos seleccionados de 3 patologías congénitas: la estenosis valvular pulmonar, la estenosis valvular aórtica y la coartación ísmica de la aorta. La imagen muestra los momentos claves en un caso de estenosis pulmonar, la imagen de la izquierda. Todo ello, insisto, en un ambiente de implicación y colaboración con los servicios de cirugía cardíaca y pediatría. Tengo que resaltar que, aparte de los beneficios clínicos para los pacientes en estos contextos, estas intervenciones en Granada, junto a las llevadas un poco más después por el doctor Macaya, una vez en el Hospital Clínico San Carlos, generaron, como veis a la derecha de la imagen, publicaciones pioneras sobre este tema en la Revista Española de Cardiología, ya en 1985. Tras esos comienzos ambiciosos en Granada, Carlos ficha por el Hospital San Carlos de Madrid. Una gran, sensible pérdida para Granada, sin duda, pero afortunadamente el proyecto estaba ya lanzado, muy bien lanzado y naturalizado en el servicio de cardiología, con los apoyos y las colaboraciones bien establecidos con otros servicios. Nos cupo el reto de continuarlo, la satisfacción de continuarlo. Esto acaba siendo emocionante. Muchas gracias, Carlos, por tu enorme contribución en ese breve tiempo de tu paso por Granada y por la continuidad en la colaboración durante muchos años después en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Y, naturalmente, por tu amistad de siempre. Hablo en nombre propio y en el de muchas personas con las que trabaste vínculos en Granada. Porque sí, Carlos se integró en Granada, lo vivió, como bien decía Andrés, no solo como cardiólogo, y por eso volvió a ella siempre que pudo, como espero que siga haciéndolo. Muchas gracias, Carlos. Don José Azpitarte, el profesor Azpitarte, querido y admirado por muchos de nosotros, era entonces el jefe de servicio de cardiología y protagonista de la incorporación de Carlos. Permitidme que me dirija a todos, porque en definitiva estamos aquí unidos por la amistad y la admiración a Carlos Macaya. Yo voy a ser muy simple en mis comentarios. Yo hablo, antes Manuel Sabaté habló de los macayistas. Yo pertenezco a los macallones, es decir, aquellos que tenemos muchos más años que Carlos y que lo vimos crecer y que por eso podemos opinar de sus primeros tiempos. Yo no voy a entrar en cuestiones que ya han abundado los anteriores personas que han hecho un poco la biografía profesional y emocional de Carlos, Jerónimo Farré, Armando Betancourt, Rafael Melgares. Yo simplemente voy a leer una carta que tiene 40 años. Es una carta de presentación o un informe o una carta de recomendación que hoy estaría muy mal visto, porque quien da una carta de recomendación corre el peligro de ser llevado a los tribunales. Esta carta fue a solicitud de Carlos y está fechada en plena canícula
el 16 de agosto de 1984, es decir, que va a cumplir 40 años. Y él probablemente me la pidió para ir recopilando los méritos que había hecho en nuestra ciudad de Granada y en el servicio. Y la carta dice así: a quien proceda, puesto que no tenía un destinatario fijo y se dejaba. El doctor Carlos Macaya se incorporó a este servicio de cardiología tras un brillante concurso oposición en calidad de médico adjunto en agosto de 1983. Desde el comienzo le fue conferida la misión de poner en marcha el nuevo laboratorio de hemodinámica y angiocardiografía de este hospital. Dicho laboratorio comenzó su andadura a finales de marzo de 1984, habiendo realizado hasta la fecha 243 exploraciones, tanto en pacientes adultos como en niños, incluidos neonatos. En estos resultados cuantitativos, más de 50 exploraciones mensuales de promedio, ha tenido gran importancia el trabajo desarrollado por el doctor Carlos Macaya. Desde el punto de vista cualitativo, observadores ajenos han reconocido la excelente calidad conseguida en las exploraciones. De nuevo, ello es atribuible a la excelente labor del doctor Macaya, en este caso a través de la formación impartida a todo el personal del laboratorio. Por otra parte, desde mediados de julio del año en curso, el doctor Macaya, tras una breve estancia con el doctor Jean Marcot en el Hospital Poupin de Toulouse, ha introducido en nuestro medio la práctica de la angioplastia coronaria transluminal percutánea. En el corto espacio de tiempo considerado, ha realizado con éxito 9 ACTPs y ha desarrollado un método original para la valoración precoz de los resultados. Yo desconozco cuál era ese método original, luego se lo preguntaré a Carlos. Asimismo, ha realizado dilataciones transluminales en casos de coartación de aorta y estenosis valvular pulmonar. Podemos consignar, pues, con entera satisfacción que la labor desarrollada por el doctor Macaya en este servicio ha sido enormemente fructífera. Todo ello posible merced a las cualidades que adornan al doctor Macaya y de las que, aun a riesgo de parecer laudatoria, queremos hacer justa mención. Primero, tesón y entrega, paciencia, rápida capacidad analítica y probado sentido de la estética, que junto con una especial habilidad normal le hacen sumamente dotado para la práctica del cateterismo cardíaco en general. Segundo, capacidad organizativa fuera de lo común a través de la fijación de objetivos concretos y realistas. Tercero, conocimientos cardiológicos de alto nivel que le permiten una práctica médica integral. Cuarto, cualidades innatas, recogidas y asumidas espontáneamente por los que le rodean para ejercer roles dirigentes. Por todas estas razones, el doctor Macaya, a mi juicio, está perfectamente capacitado para asumir responsabilidades crecientes en el campo de la cardiología en general y muy especialmente en el de la cardiología invasiva, diagnóstica y terapéutica, que ha constituido su principal campo de ejercicio profesional en los últimos años. Granada, 16 de agosto de 1984. Yo ahora querría preguntar al auditorio si esto está justificado o me pasé de rosca. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenía que haberlo contado esta mañana, pero no tenía el papelito. Buenos días para todos. En 1985, el doctor Carlos Macaya llegó al Hospital Clínico de Madrid, Departamento Cardiopulmonar,
jefe profesor Pedro Zarco, en calidad de jefe de hemodinámica. Un año antes, el profesor Zarco envió al Hospital Universitario Virgen de la Nieve una enfermera, 3 ayudantes y yo misma para conocer al doctor. Conocimos al doctor Macaya, vimos enfermeras, cateterismos, trabajos y también dimos algún paseo, comimos algo también y conocimos parte de la familia del doctor Macaya. Fue una visita muy agradable. Con mucha ilusión trabajó y estudió el doctor Macaya cuando llegó ya a Madrid. Comenzó con modernos tratamientos dirigidos a enfermedades coronarias y valvulares, tanto la dilatación mitral como la aórtica. En 1989 se publicó en la Revista Española de Cardiología valvulopatía mitral percutánea con técnica de Inoue en 29 pacientes, con un buen resultado. Estamos hablando de 989, no 800 no, ¿eh? La dilatación de la válvula aórtica con balón fue rechazada por la anesterosis muy frecuente alrededor de los 6 meses. La implantación de válvula aórtica ha sido actualmente un regalo para los ancianos. Fue un fracaso la dilatación con balón y está siendo actualmente un éxito de esta implantación valvular. Recordamos tristemente al doctor Alain Crivier por lograr la implantación valvular aórtica con muy buena respuesta y evolución. Desgraciadamente falleció en febrero pasado. La valvuloplastia mitral ha sido muy efectiva en nuestro grupo, cercano a los 900 casos con buen resultado. El tratamiento de la patología coronaria está continuamente mejorando, según estamos viendo a los compañeros. La cardiopatía invasiva e intervencionista está creciente a diario, a la espera de mejores también a diario. Actualmente se piensa en África como lugar adecuado en el mercado para tratar las estenosis mitrales, que son muy frecuentes. En este pequeño testimonio hago un esfuerzo de que en África se pongan en marcha para hacer el tratamiento de la estenosis mitral, que están en la edad, o sea, están en el momento que estuvimos nosotros en los primeros, en los años, sobre todo 80, 90. El 24, voy a poner aquí ahora una cosita concreta. El 29 del 4 del 2000 hice en La Habana, en una dilatación de la estenosis, en la dilatación de una estenosis mitral a una enfermera embarazada, perteneciente no exactamente a la isla grande, sino a la isla pequeña de los jóvenes. Me parece que es así como se llama. Enferma embarazada de la isla. Y para los amigos de Cuba, que deben estar por aquí, por favor, buscarla e ir a verla para que luego vaya yo también. Muchas gracias. El siguiente testimonio corresponde a la doctora Rosana Hernández Antolín, que formó parte del grupo de cardiología intervencionista del Hospital Clínico entre el 99 y el 2013, hasta que se trasladó como jefa de hemodinámica al Hospital Ramón y Cajal. Rosana, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Ano, Nieves y Javier.
bueno, pues agradecer la oportunidad de dar mi visión sobre el extraordinario desarrollo que tuvo la unidad de hemodinámica en los años 90. Por supuesto que fue el resultado del trabajo de muchas personas, pero detrás había un proyecto coherente, bien establecido, que fue el que trajo el doctor Macaya al clínico. Y ese proyecto incluía, además de iniciar un programa de angioplastia coronaria, la modernización del servicio, la instalación de nuevos equipos, la incorporación de nuevos profesionales y el incremento de la actividad asistencial. Empezando por el personal médico, a principios de los 90, además del doctor Macaya, estaba la doctora Bañuelos, que venía de la época del doctor Zarco, que por cierto dio todas las facilidades al doctor Macaya para desarrollar su proyecto, Andrés Íñiguez, que acababa de terminar la residencia y era un adjunto joven, y en el año 90 llegamos los tres conchitos, Fernando Alfonso, Javier Goicolea y yo. Un par de años más tarde se fue Andrés, llegaron Antonio Fernández Ortiz y Javier Segovia y posteriormente Javier Escanet y Manel Sabaté. Puedo decir, o al menos yo lo viví de esa manera, que en los años 90, que las relaciones personales eran excelentes, que estábamos aprendiendo todos según se desarrollaba la técnica del intervencionismo y que aprendíamos todos de todos. Uno de los factores, voy a analizar un poquito los factores por los que yo creo que tuvo éxito el proyecto del doctor Macaya, que desde luego era pensadísimo. Lo que pasa es que él siempre va varios años antes de que los demás comprendan lo que está haciendo. Uno de los factores clave fue el crecimiento de la actividad asistencial y fue la incorporación de pacientes procedentes de otros hospitales. Y ello se consiguió dando facilidades a los cardiólogos, intensivistas e internistas para enviar pacientes al hospital clínico con una relación personal telefónica directa, una citación rápida y una devolución inmediata del paciente. Recibíamos pacientes de Burgos, Segovia, Toledo, Cuenca, un montón de sitios. Y otros centros de la Comunidad de Madrid, pues Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, y todo ello permitió un aumento muy importante de la actividad asistencial, que además coincidió con el manejo intervencionista de los síndromes coronarios agudos, que también favoreció mucho ese desarrollo. Más tarde, esta buena relación con algunos hospitales de referencia dio paso al establecimiento de salas de hemodinámica satélites, los franquiciados a los que hacía referencia el doctor Farré, primero en Leganés, luego en Alcalá y finalmente en Fuenlabrada. Este modelo, que fue sin duda un éxito, fue pionero en España y posteriormente fue adoptado por otros centros. A final de los 80 se realizaban solo estudios diagnósticos, angioplastias con balón, valvuloplastias mitrales y aórticas, y a partir de los 90 se iniciaron otras técnicas, no voy a entrar mucho en detalles, aterectomía, finalmente el Sten a partir de, yo creo que fue el año 91 o 92. Y más adelante se introdujeron las técnicas intracoronarias como el IBUS y la guía de presión. El número de procedimientos aumentó de una forma exponencial, de forma que a final de los 90 hacíamos ya 3.000 cateterismos y 1.200 angioplastias, o sea, a final de los años 90, cuando la mayor parte de los centros españoles se hacía mucho menos. Y a mitad de los 90 llegamos a hacer 130 valvuloplastias mitrales anuales, que representaba el 25% de todo lo que se hacía en España. En lo referente a la mejora de las instalaciones y la expansión del servicio, a final de los 80 se abrió la sala 1, que era una sala, pues, lo último. A mediados de los 90 se renovó la sala 2, que antes de la renovación era una patata, que no se veía nada. Y al final de los 90 se logró expandir el servicio a unas zonas que previamente eran de rayos, y esto permitió abrir las salas 3 y 4 y bueno, aparte de la sala de sesiones y, en fin, muchos lugares de trabajo. Y desde luego nada de esto fue fácil, o sea, nosotros vimos la parte final cuando se concedía el proyecto, pero yo estoy segura que Carlos sudó la camiseta y el conseguir todo ese tipo de cosas requiere muchísima paciencia, perseverancia, capacidad de conducción, de convicción o vender la moto, como se quiera llamar, y horas de despacho para conseguir todos estos grandes proyectos por parte de la dirección del hospital.
Otro aspecto importante en el que el clínico fue pionero fue la recogida sistemática de datos de los procedimientos realizados con aquellos programas que os acordaréis, el Valvulo System y el Angio System, que hoy nos parecerían pedestres, pero que ningún hospital de España tenían, o empezaban a recoger los datos de los procedimientos que se realizaban. Esto creó una cultura de recogida de datos, de evaluación de lo que estábamos haciendo, de análisis de los mismos, que eso de luego fue la fuente o el origen de la mayor parte de las publicaciones que logramos hacer a lo largo de los 90. Posteriormente vino el programa Apolo, que eso ya era otra cosa. Otro hito importante fue la participación en ensayos clínicos multicéntricos, que nos dio la oportunidad de utilizar nuevos dispositivos y relacionarnos con centros punteros de otros países. Participamos en muchísimos ensayos promovidos por investigadores, por la industria, de diseño propio. Todo ello condicionó una visibilidad importante del servicio y permitió la creación de una infraestructura orientada a los ensayos clínicos y me refiero en particular a la doctora Pepa Pérez Vizcaíno y al doctor Luis Azcona, que fueron la base sobre la cual se pudieron hacer muchos de estos estudios. La intensa actividad clínica e investigadora convirtió el servicio en un centro atractivo para la formación en hemodinamistas, tanto nacionales como extranjeros, la mayor parte de los cuales no solo procedían de Latinoamérica, pero hubo gente de Estados Unidos, de Etiopía, de Georgia y de Australia. O sea, que vinieron gente de muchísimos sitios y yo creo que a día de hoy han debido de pasar por el hospital clínico, yo calculo que más de 250 becarios. Resumiendo, el doctor Macaya, además de una visión como cardiólogo intervencionista, que por supuesto ya se ha comentado antes y no tiene ninguna discusión, fue capaz de introducir nuevas técnicas y mejorar los resultados de los procedimientos, pero sobre todo, y esta es la parte más original, digamos, tuvo una visión de lo que debía ser una unidad de hemodinámica moderna, diferente de la que había hasta entonces en la mayor parte de los servicios, lo que se tradujo en un desarrollo explosivo del servicio y de su capacidad docente, investigadora y, por supuesto, asistencial. Paul Phillips, a mediados de los 90, the mid-90s, you arrived at the Hospital Clínico San Carlos, and you allow me to tell you just a little short story of the amazement we felt for you. He was so high, so tall, and everything, and also your kids were eating pork ears at school, and you lentejas con chorizo, and that was absolutely amazing. So it was a cultural shock for both of us, and he's going to share with us. And thank you to the organizers, Fernando especially, for the invitation. It's a great pleasure to be here to celebrate today. It was cultural shock for me as well, Javier. I spent an entire year in the clinic experiencing kindness, professional expertise, and generosity, which isn't common in the places I trained before. In 1994, we in the US and me in San Diego had only 2 stints, the Gianturco Rubin 2, which was only for rescue after you'd blown it up with an angioplasty, and the Palma Shots 153. Spain and Europe in general had many, many more stints. And so I decided it would be a good idea to get more experience someplace where people actually knew what they were doing. I asked 3 of the leading interventionalists in the US where they would go if they had the privilege of taking a year. All 3 mentioned Carlos Macaya, the person who had enrolled the most patients in the Benistant trial and who had already published the first stenting of the left main coronary artery. I wrote to Carlos, he didn't know who I was, and I said, I'd very much like to come study for a year, what do you think?
And very kindly, he said, sure, come along. I arranged for visas for my family. I didn't mention to Carlos that I didn't speak Spanish. And it'll become clear why I'm speaking English after I tell a couple of vignettes. We arrived, his family embraced us. My kids went to school and studied Orejas. The very first day, he took me down to the Gerente, got me signed in, and started doing cases. Kindness. It was very unusual in the training situation, and I was very grateful for it. The professional discipline was really astounding and more than I'd hoped for. There were over 1,000 complex stenting cases being done a year. All of them had follow-up angiography called control angiography at a year. There were stints that I wasn't going to see in the US for maybe 5 or 8 years later. There was daily angiographic rounds with Carlos and the senior staff going over the complicated cases. It was like I'd been released in a candy store. And with the scientific guidance, it was a very productive year for me. Unfortunately, my Spanish didn't get better. I studied every day on the bus, but I was falling asleep and didn't make progress. The senior staff all went to La Coruña for the annual cardiology meetings. I was left behind with the fellows doing angiograms. I thought this is going to be a great time to practice my Spanish. Respire profundo y aguántalo. Respire profundo y deténgalo. I liked what Antonio Ortiz said. He would say, respire profundo y quieto. I thought that was very elegant. So I started saying, respire profundo y cállate. Respire profundo y cállate. About the 6th case, the charge nurse came over and said, do all of the American doctors say, take a deep breath and shut up? Despite my flagging Spanish, we produced 9 abstracts, 8 papers, and a book, much more professional productivity than I'm used to, and typical for what Carlos would accomplish. Generosity. Carlos didn't stop with training me in stenting and complex interventions. He made sure that me and my wife Adrian understood Riojas. He made sure that I understood Cohibas. You can see the guy with the tiny cigar and the guy that's got a real Robusto there. And I studied those seriously in addition to Patas Negras in his home, Cuchinillo in Segovia. It was an amazing cultural study experience. My kids loved it, so much so that my son asked if he could go back and live with Carlos and Lola. So he did that. Lucky for us, he spent a year in Madrid afterwards, and lucky for us, Miguel, Fernando's older brother, came and stayed with us for a year. The family stayed so close that in 2018, my son, Colin, who's now an interventionalist, came back and also studied with Carlos in the Clinica for a little while. So the closeness of the families has continued until just now. The experience in Madrid and Carlos's tutelage and all of the professional rigor influenced my subsequent career in major ways as a cath lab director at Scripps Mercy for 20 years and my subsequent research projects. The only way in which I think Carlos failed me is he didn't make sure I understood Spanish sufficiently. So I continue to make terrible errors with my speech, such as this one at the Rotterdam Heart Meetings, where we all gathered, the senior staff, Carlos and myself, for a wonderful chicken dinner in Holland. Now, I'd been told by my Spanish colleagues not to expect too much from the Northern Europeans. Unlike Spain, where we have 2,000 years of experience in the culinary arts, the Dutch just have to struggle to get a roof over their heads, so don't expect too much. And yet, the chicken dinner was really quite good. So I felt with my polished Castilian accent that I should say, "Que buena polla." They knew who I was, they knew what I meant. They didn't expect I was talking about male genitalia, and they just sort of let it pass, which was an example of how kind, how professional, and how generous an atmosphere Carlos created in the clinic. My family and I are eternally grateful for that year of experience. Thank you very much, Carlos. El siguiente testimonio corresponde al doctor Raúl Moreno, que compartió
el trabajo del grupo de hemodinámica del clínico entre el 2000 y 2006 hasta que se trasladó a La Paz, de la cual es actualmente el jefe de servicio de cardiología. Raúl, cuando quieras. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Fernando, a Javier Nieves. Es un honor ser una de las personas que da parte de su testimonio aquí en este homenaje a Carlos, ¿no? A mí me corresponde en esta línea temporal lo que abarca los primeros años de los años 2000 y desde el punto de vista del intervencionismo yo destacaría tres hechos que hubo. Uno es cuando empezamos a poner stent farmacoactivos. Recuerdo que creo que era el 2003, solo teníamos una marca de stent, era carísimo, indicaciones muy restrictivas y luego en base a ensayos clínicos empezamos a implantar algún stent de segunda generación como los estudios Spirit, ¿no? El segundo hecho creo que es importante es que empezó a subir la utilización de dispositivos especiales, extensores de catetería, aspiradores de trombo, dispositivos de modificación de placa y la imagen intracoronaria también. Y el tercero creo que es la época en la que más aumentaron el número de salas de hemodinámica en España y el número de hospitales con hemodinámica. Y aquí Carlos fue pionero en algo que ya se ha mencionado. Fue ya hace 20 años cuando se instaló la sala de Leganés y tuve el privilegio de ser una de las personas que formó ese grupo que fueron a hacer procedimientos de un hospital público a otro hospital público, lo que hoy se conocen como salas satélite o tuteladas. Carlos ya lo hizo hace 20 años, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista más personal, yo hice la residencia en el Hospital Ayora de Marañón. Por aquel entonces, hoy en día la hemodinámica es bastante homogénea en todos los hospitales, pero por aquel entonces en Madrid, en Marañón y el Clínico eran los dos centros punteros y nos veíamos desde Marañón a Carlos con cierta rivalidad, pero también con admiración porque había construido un equipo de hemodinámica buenísimo, con personal y cardiólogos con gran relevancia nacional e internacional y eso fue gracias a él. Yo luego me trasladé al clínico en el año 2000, inicialmente a la unidad de imagen cardíaca. Carlos me ofreció poco después pasarme a hemodinámica y eso cambió mi vida profesional. Por tanto, siento hacia Carlos un gran agradecimiento porque sin él pues yo no estaría donde estoy hoy, ¿no? Durante esos años yo destacaría dos de las características de Carlos que más creo que me llamaron la atención. Una es la serenidad, porque yo creo que Carlos no improvisa, sino que cuando había que tomar decisiones las meditaba bien para encontrar la mejor decisión para el servicio. Y el segundo aspecto es que dejaba o promovía el desarrollo de los profesionales en aquellas áreas que les interesaban. Y siempre que podía, cuando había un profesional que le interesaba meterse en un campo, Carlos siempre les ha apoyado y potenciado, y esto, sin ninguna duda, ha contribuido al nivel que por aquel entonces alcanzó ya el Hospital Clínico. Y otro aspecto que también se ha mencionado es el sistema de fellows. El sistema de fellows que creó nos ha permitido, y eso se refleja en algunas fotografías de aquí, entre otras cosas, tener amistad con gente que hoy es cardiólogo intervencionista en España y fuera de España. Y además, una cosa importante también es que se hacían sesiones clínicas solo de cardiología intervencionista y esto creo que fue también muy productivo. Yo me fui del Hospital Clínico a La Paz en el 2006, pero desde entonces hemos mantenido la amistad y he de decir que Carlos siempre ha estado disponible para todo lo que he necesitado y me ha dado una serie de consejos muy sabios a lo largo de estos años que me han sido muy útiles para mi desarrollo profesional. Así que muchas gracias, Carlos, porque yo creo que has influido enormemente en mi vida, como también en muchos de los que estamos aquí. Gracias. Mariluz Capote, no hay ningún servicio de hemodinámica que funcione sin una enfermería adecuada. Mariluz ha sido la supervisora durante mucho tiempo del servicio del clínico, ha mostrado liderazgo, empatía e inteligencia para un grupo tan complejo. Bueno, solamente quiero... esta mañana estaba un poco nerviosa porque sabía que me iba a encontrar con mucha gente en la que hacía mucho tiempo que no veía.
Y ha sido como un subidón porque digo, hay que ver, digo que estoy ya cincuentona, anchita, digo, jope, pero si es que el tiempo ha pasado para todos y hay gente que está incluso peor. Entonces... aunque soy muy chistosa, tengo un gran sentido del humor, no voy a hacerlo espontáneamente, lo voy a leer para que lo que he pensado se refleje como lo había pensado en su momento. Es cierto que hoy me veo con una gran responsabilidad al dirigirme a todos vosotros, a todos ustedes, porque llevo pensando este pequeño discurso durante mucho tiempo. No sé muy bien qué expresar y qué describir de la excelencia y del impacto que ha tenido el doctor Carlos Macaya como figura en mi vida personal y profesional. En primer lugar, quiero comentarles que yo llegué a la unidad de hemodinámica en el año 92 por azar y coincidiendo con, no la apertura, pero sí que el desarrollo, como ha dicho antes Rosana Hernández Antolín, una persona para mí muy impactante en mi vida profesional, de la sala 2 de hemodinámica. Y es cierto que yo tengo, como le pasa a muchos de ustedes, que tengo empatías. Hay gente que sin formar una conversación, pues soy empática y me caen bien. Y tengo que decirlo, he empatizado siempre con la figura de mi jefe de servicio. ¿Qué vamos a hacer? Me cae muy bien el doctor Carlos Macaya. Y debo reconocer que el trato exquisito con el que siempre ha tratado a todos los pacientes, con cercanía y transmitiendo tranquilidad ante procedimientos muchas veces de alta complejidad. En segundo lugar, admiro pues, la destreza y la pericia con la que realiza procedimientos técnicamente es muy difícil. Yo veo ahora mismo, sin hacer de menos a nadie, que procedimientos tan complejos que los hacía en 5 o 10 minutos, pues hay otros profesionales con unas herramientas mucho más novedosas que pues tardan horas, ¿no? Y que soporte el impela. Entonces quiero decir, doctor Macaya, que vuelva, ¿eh? Y sobre todo, con respecto a la enfermería, pues que es cierto que de venir en la sala de hemodinámica, pues que no importaba ni importa en estos momentos lo noble, lo poco experta que fuese una enfermera, que él tampoco se dirigía a ella con reproches ni con reprimendas. Para terminar, quiero agradecer, pues, sobre todo a él, permitirme formar parte de este equipo. Un equipo que ha traspasado las fronteras del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y que se ha universalizado. Hemos de agradecer todos, yo creo que al doctor Macaya, la creación del Instituto Cardiovascular y, por tanto, los inicios de Cardiored. En un contexto nada favorable del que yo fui presencia viva, tuvo la valentía de defender una idea que a muchos les parecía desorbitada, descabellada, una red colaborativa de profesionales del área del corazón, compuesta por cardiólogos, por cirujanos cardíacos y vasculares, así como profesionales de enfermería de práctica avanzada de 4 hospitales madrileños, como son el Clínico San Carlos Severo Ochoa, Príncipe de Asturias y Fuenlabrada, además de anexionar 43 centros de salud de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y el Suma 112, permitiendo con todo ello mejorar la salud cardiovascular de la población de todos estos pacientes durante todos estos años. Y creo, sinceramente, y ahora me pongo un poco así, un poco más seria, ¿no? Pues que es fundamental que los médicos comprendamos, porque no lo ha dicho el doctor Javier Goicolea, pero yo soy, aparte de enfermera, licenciada en Medicina y Cirugía. Entonces, creo que es fundamental que los médicos comprendamos que tenemos el privilegio más grande que se le puede conceder a un ciudadano, a una persona, cuando se nos autoriza a penetrar profundamente pues, dentro de las intimidades de cada ser y de las complejidades en grado sumo que supone el ser humano. Gracias, doctor Macaya, por su liderazgo, por la seguridad que depositó en mí y por su confianza. Yo he trabajado mucho en asistencial con el doctor Macaya, pero he trabajado mucho más como enfermera de ensayo clínico y sabía perfectamente el nivel de exigencia que tenía para con todos, incluido para consigo mismo. Muchas gracias, porque a su lado cada día he ido creciendo como profesional y como persona. Por último, me gustaría terminar recordando el juramento hipocrático, que a lo mejor no está de más en estos tiempos. Usaré tratamiento para ayudar al enfermo.
No causaré daño, ni cometeré injusticias, conservaré mi vida como arte puro y sagrado y me abstendré de hacer mal o daño intencionalmente. Cualquier cosa que vea o escuche durante el curso del tratamiento o inclusive fuera de él no puede ser divulgada. Guardaré silencio manteniendo tales cosas como secretos sagrados. Afirmo en este acto, para terminar, que el doctor Macaya no se ha limitado a cumplirlo. Lo ha engrandecido con sus extraordinarias dotes. Y además, aparte de las que han sido ya mencionadas, ¿no? Podríamos resumir todo esto en un titular, como se hace ahora, que estamos ahora con el Instagram, los Twitter, pues un Twitter que diría: doctor Macaya, eminente cardiólogo que puso corazón a su inteligencia e inteligencia al corazón humano. Muchas gracias. El siguiente testimonio lo va a dar el doctor Isidre Vilacosta, que sigue perteneciendo al grupo del clínico, al grupo del sector clínico del clínico, no al de la cardiología intervencionista, pero este es destacado miembro del mismo. Isidre, cuando tú quieras. En primer lugar, muchas gracias por la gentileza que han tenido los organizadores en invitarme a participar en este módulo de testimonios. Es posible que algunos se pregunten qué hace un cardiólogo clínico aquí. Yo creo que en parte al menos es por dos razones. Una, por mi amistad con Carlos, y también porque soy el miembro del servicio más antiguo, más que Carlos. Naturalmente, eso no es ningún mérito, pero sí me permite tener una perspectiva y hacer una breve reflexión sobre lo que era la cardiología y en lo que se ha convertido la cardiología del hospital clínico. En mi opinión, son dos las figuras fundamentales que han desarrollado, que han contribuido de forma singular al desarrollo de la cardiología del hospital clínico. Uno de ellos es don Pedro Zarco y el otro es don Carlos Macaya. El primero es un maestro que ha tenido destacados discípulos. El segundo es un jefe de servicio muy inteligente y en el que quiero destacar la capacidad de trabajo y la capacidad de análisis, y que se ha sabido rodear de grandes colaboradores. El primero era un gran estudioso y, si me permiten, con poco interés por la gestión, pero eso sí, hizo brillar la cardiología clínica en el hospital como en ningún sitio del mapa nacional. El segundo, Carlos, yo creo que es un gran gestor y, si me permites, un gran conseguidor, que a través de su liderazgo lo que hizo fue modernizar la cardiología, hacer crecer la cardiología, y si con Pedro estábamos en un nivel nacional, con Carlos estamos en un nivel internacional. Un poco a modo de resumen, yo creo que para ser breve, creo que hay 5 aspectos que quiero destacar de la labor de Carlos. Uno de ellos es el desarrollo de la hemodinámica y llevarla al máximo exponente de la hemodinámica nacional. Yo creo que ha sido la mejor hemodinámica del país. 2, la creación de un servicio de arritmias. Él trajo a Julián Villacastín y a Nicasio Pérez Castellanos. 3, consiguió una renovación fundamental de la cirugía cardíaca de la mano de Enrique Rodríguez. 4, creó la unidad de cuidados agudos cardiovasculares tan necesaria para nosotros. Y por último, desarrolló el Instituto Cardiovascular y en última instancia la Cardiored. Yo creo que estos son los 5 aspectos más importantes en los que has contribuido. Naturalmente, todo eso parte de un principio. En 1985, yo era tercer año de residente de cardiología, estábamos pasando en el servicio por un bache importante. Un bache importante porque se habían ido 2 figuras destacadas del servicio, el doctor Luis Martínez del Val y el doctor Manuel Gómez Recio. En ese momento, el doctor Pedro Zarco convenció a Carlos para que se trasladara desde Granada a Madrid. Y llegó Carlos con vientos de cambio y cambió completamente la forma de hacer del servicio. Muy trabajador, ya se ha dicho por aquí muchas veces, muy exigente, ¿verdad? Duro a veces,
Así que los principios no fueron fáciles, pero ningún principio es fácil especialmente. Y luego ha sido crecer y crecer y crecer, y ya han oído todos los comentarios que me han precedido, ¿no? A mí me parece que Carlos no solo ha tenido impacto a nivel del servicio de cardiología del clínico, sino que ha tenido su labor y su liderazgo un impacto a nivel nacional. Un nivel nacional porque solo tenemos que ver, y para poner un ejemplo, que muchos de los jefes de servicio de cardiología y de los jefes de hemodinámica de alguna forma tienen relación con el clínico, o se han formado en el clínico o han trabajado en el clínico. Y eso yo creo que es una buena muestra de la labor de liderazgo de Carlos. Ya para terminar, quiero este testimonio terminarlo afirmando que puedes estar orgulloso de tu legado. Nosotros lo estamos, los que quedamos. Y también puedes estar orgulloso de la transición que ha habido en el servicio de cardiología. No era fácil, pero yo creo que queda el servicio de cardiología, el Instituto Cardiovascular y la Cardiored en buenas manos. Ahora toca sosiego, reposo y disfrutar. Decía Confucio que todo hombre tiene dos vidas. La segunda empieza cuando sabemos que solo hay una. Yo te quiero felicitar por esos primeros 73 años y estoy completamente seguro que los has aprovechado muy bien. A nivel personal, te quiero agradecer la confianza que has depositado en mí en todo momento. Quiero agradecer también la ayuda a la cardiología clínica, que en cierto modo no es más que continuar un poco el proyecto que inició don Pedro Zarco. Muchas gracias. Enrique Rodríguez, ya hemos oído por boca de Vila y Costa que ningún servicio de cardiología le falta una pata sin la cirugía. Y fue el autor de la renovación. Sí, bueno, sin modestia. Queremos que habla de tu relación con Carlos. Gracias, Javier. Hoy me siento emocionado. Mucho. Porque vengo aquí en calidad de cirujano, de paciente y de amigo de Carlos Macaya. De cirujano, yo me formé en la clínica Porta Hierro con Diego Figuera. Luego tuve también el placer de compartir tiempo y bajo liderazgo de Juan Rofilancha. Me formé en el Hospital 12 de Octubre y en los años 90 y tantos desarrollamos tecnologías, la cirugía mínimamente invasiva, etcétera, etcétera. Carlos tenía nos conocíamos de antes. A mí siempre me sorprendió de él su conexión rápida con el mundo iberoamericano, al cual rindo un homenaje, él también, a la cantidad de amigos que hemos tenido en el asunto. Y un día me llamó, mandaba entonces en Madrid Leticia del Moral en los hospitales, nos echó una mano y tomamos la decisión de irnos. Él podrá contar en qué vicisitudes nos fuimos, porque hubo hasta actuaciones policiales rocambolescas en aquella época. Y tengo que decir que yo llegué a tengo ahí fotos, llegué a un servicio, compartí con mucha gente, algunos faltan. Ahí en la foto de arriba está una persona recientemente fallecida, fue presidente de la Española de Cardiología, buen amigo entonces, en casa de Antonio. Y abajo estamos disfrutando de viajes a lo largo y a lo ancho de este mundo con personas que han sido significantes o significativas en mi vida y yo creo que también un poco en la de Carlos. Y de repente un día San Isidro, día de toros, Carlos es un gran aficionado a los toros, yo también. Había cedido mis entradas a mi mujer y a mi suegra y me dio un infarto. Entonces dije, ostras, tanto luchar y la voy a palmar. Una cosa jodida. Y yo vivía y vivo
vivía entonces muy cerca de un hospital privado donde trabajo y me llevaron a ese hospital. Lo voy a contar porque es difícil. Dije, oye, han puesto una diapositiva los primeros señores que han hablado, insignes, sobre el primer enfermo que dijo que sí al doctor Grunzico, no me acuerdo qué. No he hecho nunca esto, lo voy a hacer. Pero aquel día, curiosamente, Carlos, que también estaba en los toros, afortunadamente no habían empezado los toros, me llamó y me dijo, Quique, te tengo que poner un stand. Le dije, sí, Carlos, pero yo quiero uno de los buenos. Esto en el año 2003 no era una tontería, porque corría en el mundo de la cardiología, que también tengo que decir que ha manejado las estadísticas como le ha venido en gana, y eso lo sabemos los cirujanos y no nos quejamos demasiado de ellos. También se lo diré a Patrick, que no sé si me está entendiendo en su momento. Carlos me dijo, ¿cómo que uno de los buenos? Digo, sí, que me pongas un Cypher, coño. Y me dice, joder, si dice todo el mundo que en el síndrome coronario agudo el Cypher no va bien. Digo, ¿cómo que no va bien? ¿Y eso por qué lo sabéis? No lo sabían. Entonces tomamos los dos la decisión y me acuerdo de Manel Sabaté, que era el día, estaba de guardia aquel día, de Carlos, de Fernanda, un día emocionante. Pasa el tiempo, esa noche estaba Pilar de guardia, era la R mayor, tuve una tormenta eléctrica del carajo, entonces no había código infarto y yo llegué con 3 horas o así de cuando empezó los síntomas y tuve una tormenta eléctrica, dije, palmo. Y la verdad es que no palmé. Pilar me ayudó un montón y no me quiero extender mucho. Y a partir de ahí me dije, coño, con lo que me ha costado llegar a ser jefe de servicio, a ver si cómo suelto yo esta historia. ¿Dónde se da el botón para cambiar? Aquí. Esta foto también tiene mucha enjundia. La de arriba, que está claro quién era en ese momento, nos acompaña otro ilustre catedrático, y yo era un chavalín joven, todavía no me había infartado. Y Carlos era claro que era el capomafia en aquel momento. Esa foto es en Venecia. Y francamente lo pasamos muy bien. Mi mujer, que entonces era igual de joven que ahora, y en la foto de abajo, en Italia, que hemos tenido siempre mucho feeling a través de un íntimo amigo nuestro, con el que hemos compartido, de Carlos también, muchos viajes, pues era un representativo de los... yo creo que fui el único conchito que entró al instituto. Pepe Zamorano tampoco era conchito, yo creo. Que entró al instituto y sobrevivió gracias al apoyo de Carlos Macha. Estamos la electrofisiología, que hay que reconocerla, y el amor al fútbol de Carlos es patente, aunque yo soy del Real Madrid y él es del Barcelona. No nos hemos pegado muchas veces porque hemos ganado lo del Madrid más veces que lo del Barcelona. Y nuestra relativa amistad, pero pasamos aquel día un gran día con el entrenador que acababa de ser campeón del mundo, en una foto, en una cena en el sur de España. Y esa foto, la de abajo, es representativa de lo que fuimos en aquella época. Yo tuve la inmensa fortuna, hoy se ha hablado de conocer a personas como Rosana, como Manel, como Javier, como Fernando Alfonso. Éramos primos interpares, pero rápidamente descubrí, cuando llegué, dije, coño, pues hay que ponerse al día, desarrollar todo esto. Y aquí el capo, obviamente, era Carlos. Carlos, en aquel momento, que siempre ha maniobrado en su vida, el servicio no era el servicio de cirugía, de cardiología, había 2 servicios de cardiología cuando llegué al clínico. El otro era un servicio residual porque todavía funcionaba. Carlos, aparte del instituto, me nombró presidente, que es lo mismo que ser Felipe VI, no Juan Carlos I. O sea que rápidamente, y mi única labor consistía en escuchar, en aquel momento, a todas personas tan brillantes que me han precedido, que venían a llorar. Cabrón, mira lo que me he liado. Y tal. No, calma, que aquí no pasa nada. Y poco a poco me voy dando cuenta de la necesidad de que la cirugía cardíaca
respalde la actividad de la cardiología, que no solo es el intervencionismo. Y para seguir acabando, la faceta humana de Carlos en mi vida, así, aparte de ser uno de mis médicos y aparte de ser una persona extremadamente cariñosa conmigo, mi mujer le adora y lo tengo que decir y él lo sabe perfectamente, ha sido una persona me he peleado yo creo que tantas o más veces con él que con mi mujer, lo cual no es poco decir. No me quiero enrollar muchísimo más para deciros que homenajear a Carlos es un placer para un cirujano cardíaco. Perdonadme las lágrimas del momento, y soy canario como nuestro amigo Mandy, y aunque soy de Tenerife, lo cual no soy de Las Palmas, y que estamos muy agradecidos, Carlos. Los cirujanos cardíacos también, y yo creo que nos ayudaste a... No sé por qué. Eso sí os voy a decir. Cuando yo me formé en cirugía cardíaca había un estadístico que era el amo en el mundo y era una persona que trabajaba con Kirkland, un afamado cirujano que se llamaba Eugene Blackstone. Cuando llegué al clínico y se hizo un estudio en el cual participé, en el cual salíamos netamente ganadores, sí, de repente descubrí un estudio muy importante de la historia de la cardiología intervencionista, descubrí lo que es el análisis por subgrupos, que es algo que se aprendió el día que se conocieron los resultados a los 2 primeros años de ese grupo. Esto solo es una anécdota divertida porque los cirujanos seguimos siendo cirujanos y los cardiólogos siguen siendo cardiólogos, afortunadamente. Muchas gracias. Para finalizar este módulo va a dar el testimonio José Moreu, que no se formó en el clínico, que procede de Puerta de Hierro, pero que ha sido un gran colaborador, amigo, y era y sigue siéndolo. Pepe, cuando tú quieras. Sí, pues muchas gracias, Fernando, por haber contado conmigo. Fernando, la primera vez que lo conocí, tenía un año más que mis hijos mayores y corría delante de ellos, y es cuando conocí a Fernando. A Fernando de entonces lo considero un amigo igual que a Miguel. Entonces, para empezar, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Yo soy de Puerta de Oro, soy un tío raro. Te conocí con la gabardina, gracias a Dios que ha puesto una foto tuya con gabardina, Quique, porque no te he visto en ninguna otra, pero yo te conocía, era el cardiólogo de la gabardina. Y te pedí, el primer consejo que me diste fue que me marchara a Boston con Igor. No sabía dónde ir y yo estaba en Puerta de Oro. Allí se hacía una hemodinámica un poco convencional, por llamarla de alguna forma, y había que dar un paso. Yo era joven y quería moverme e irme a algún sitio. Tú fuiste el que me aconsejó. Yo me habría ido encantado al clínico a formarme, o incluso Gregorio Marañón, me habría ido a cualquiera de los dos, pero no me dejaban irme a ningún hospital de España. Me tenía que ir fuera de España porque posiblemente el sentido ridículo o algo. Ese fue tu primer consejo. Tu segundo consejo, que te lo pedí, fue que me marchara de ese hospital, y así lo hice. Y como también me salió bien, pues ya desde entonces yo he seguido todos tus consejos. Hasta el último que he seguido ha sido la unidad de hemodinámica de Talavera de la Reina, que es satélite nuestra, porque te he copiado, te intento copiar absolutamente todo. Yo tenía una formación recia de hemodinámica, pero contigo en el clínico, y luego posteriormente en la privada, que hemos estado trabajando muchísimos años y me lo he pasado fenomenal. Y este comentario me lo hiciste tú un día, me dijiste: hombre, tú a lo mejor deberías de marcharte a otro sitio, privada, no sé qué, porque ya van pasando los años y, hombre, pues a lo mejor tendrías que montarte tú una línea. Y yo te comenté: mira, Carlos, yo aquí estoy feliz.
Gano algo de dinero, obviamente no soy tonto, no voy a ir gratis. Pero digo, lo que yo estoy aprendiendo contigo, pues no lo estoy aprendiendo en ningún sitio. Estoy viendo aquí al maestro trabajar en directo, sin aplausos por detrás, sin nadie que le apoye. Y joder, pues he aprendido muchísimas cosas. De hecho, en mi hospital, los cierres foramen me decía, allí querían montarlo con eco, con no sé qué, con 1000 cosas. Yo aprendí a hacerlo contigo. Pones, sale y termina y te vas corriendo. No hay que hacer mucho, no hay que hacer mucho más. Y luego incluso me ha enseñado a conducir un elefante en esa foto, que estamos los dos en la India paseando con un elefante que llevábamos muy bien. Y bueno, el resto de fotos, hay una que no sé, creo que es de México, que la voy a poner Miguel o Fernando, y debíamos de estar en una pirámide, no sé qué, y me tumbé ahí y me sacaron la foto. El resto, pues como todos veis, hemos participado en muchas cosas de mi vida, donde también me ha aconsejado, y yo pues te quiero dar las gracias como profesor y sobre todo como amigo, a ti y a toda tu familia.